Oramos. Señor, queremos agradecerte en esta tarde por tu palabra y queremos pedirte específicamente por la predicación, Señor. Que seas tú hablando en nuestras vidas, que podamos ver con claridad las implicaciones del texto y que eso nos pueda llevar a una vida de arrepentimiento, de humillación delante de ti, y a partir de ahí que podamos empezar a ser transformados, cambiados, Señor. Pedimos, Padre, para que lo que se diga no sea estéril, no sea inerte, no sea muerto, sino que sea tu palabra viva, predicada, Señor, tal como es tu voluntad y como tú quisiste y te propusiste a edificar a tu iglesia a través de la predicación de tu palabra, Señor. En esta noche entendemos lo solemne que es este tiempo y queremos poner toda nuestra atención y nuestros sentidos para eso, Señor. Ayúdanos a aprovechar este tiempo que tú nos das en tu gracia. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Bueno, Santiago capítulo 1, versículo 5 hasta el versículo 8 dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Hasta ahí nomás la lectura. Dijimos que los destinatarios a los cuales le escribe Santiago no estaban dando señales de vida espiritual. Y sabemos que esto trajo mucha confusión a la vida de la iglesia, ya que no se podía distinguir entre los que tenían una fe verdadera y una fe falsa. No había ninguna diferencia entre los que decían ser de Cristo y los que eran en realidad. Y verdaderamente esta problemática es lo que dio ocasión a la carta. Uno piensa, bueno, pero estaban en prueba, Santiago le escribe por eso. No necesariamente. Las pruebas van a venir a la vida. Las pruebas son algo que va a ocurrir, que van a llegar a nuestra vida. Eso es así. Pero lo que dio verdaderamente ocasión a esta carta es este peligro que veía Santiago en la vida de la iglesia. El creyente no se diferenciaba mucho de una persona inconversa. Y entonces, por eso Santiago, inspirado por el Espíritu Santo, va a dar algunas implicaciones de cómo tiene que vivir una persona salva. Estas son las implicaciones del Evangelio. Los mandamientos que da Santiago no son simplemente consejos prácticos. Lo que Santiago dice, el Hijo de Dios está obligado a obedecer. Esto va a evidenciar una fe genuina y salvífica. Pero el que no es salvo va a quedar expuesto. ¿Por qué va a quedar expuesto? Por su incapacidad para cumplir lo que requiere una nueva vida en Cristo, un nuevo nacimiento. Y eso tiene que llevar al no salvo al arrepentimiento. Tiene que ir en fe y arrepentimiento a Cristo. Santiago, a lo largo de todo el libro, él no propone una mejora de las perspectivas de la vida. Lo que hace Santiago es presionar. ¿Para qué? Para que el salvo viva como tal. Que el salvo viva como salvo. Y dijimos, para resumir toda la idea de este párrafo, es que la fe genuina, salvadora del creyente, queda evidenciada por la manera en que busca la sabiduría en Dios para hacer frente a la adversidad. Y acá quiero dirigirme un poco a los niños. ¿Saben para qué escribe esto Santiago? Para que cuando nos va mal, busquemos a Dios y no otra cosa. Que las respuestas las busquemos en Dios, para que Dios nos marque qué hacer, cómo aplicar lo que aprendimos de la Biblia en los momentos difíciles. Eso es lo que Santiago está queriendo hacer. El creyente va a recibir un recurso, ese recurso se llama sabiduría, y lo va a recibir en forma abundante para ponerse de pie frente a los problemas. Mientras que el mero profesante no va a recibir nada. Va a quedar a la deriva y va a quedar asfixiado por todas las olas de prueba que van a venir a sus vidas. Es decir, el inconverso está sujeto a todas las situaciones externas que van a llegar. La firmeza y la seguridad van a marcar la vida del Hijo de Dios y eso va a ser característico. Perseverancia, upomone habíamos dicho, ¿no? Mientras que la persona no salva
va a ser inconstante en todos sus caminos, como lo dice Santiago. El título de la predicación es Sabiduría para tiempos difíciles, como ya dijimos, y lo que habíamos empezado el miércoles pasado es cómo podemos recibir sabiduría. En primer lugar es admitiendo nuestra pobreza en medio de las pruebas. Dijimos que la primer parte del versículo 5, que se introduce como una cláusula condicional, en realidad Santiago no está poniendo un énfasis en el sentido gramatical, sino en el tacto con que quiere llegar a estas personas, a estos lectores. Entonces, lo que Santiago está haciendo ahí es haciendo que cada una de estas personas admitan su pobreza, su bancarrota espiritual. Y eso lo pudimos ver, ¿no?, por los conceptos contraculturales en los cuales ahora Santiago los sumerge. ¿Recuerdan el párrafo anterior? Tienen que pensar de forma profunda cuando se encuentran en diversas pruebas, porque las pruebas tienen un propósito, y es que el creyente madure. Ellos tenían que pensar eso contraculturalmente. ¿Por qué? Porque ¿qué pensaba un judío cuando le iba mal? Que estaba en pecado. Porque eso es lo que decía la ley. Y si hacía las cosas bien, le iba a ir bien. Pero ahora Santiago les dice, si a ustedes les va mal, ténganlo por gozo a eso. Considérenlo como un gozo. Ahora este creyente se encontraba no solamente con la realidad externa que presionaba su vida, sino con un concepto que tenía que aprender. ¿Y cómo iba a obtener sabiduría? No, entonces él necesariamente iba a reconocer, sí, Santiago, yo soy ese hombre, yo soy esa persona que le falta criterios para aplicar la Escritura en los momentos de dolor, en los momentos de prueba. Entonces, Santiago gentilmente va a hacer que las personas se identifiquen con esa primer cláusula. Y de esa manera, una vez que uno entiende y acepta, admite esa bancarrota espiritual, es cuando vamos a acudir al lugar pertinente en medio de las pruebas. Y este es el punto crítico. De hecho, lo que va a decir Santiago después de esa cláusula condicional se lleva todo el foco de la idea, todo el concepto, todo cae sobre este punto, acudiendo al lugar pertinente en medio de las pruebas. Después lo que se va a decir en el versículo 6, 7 y 8 es un desarrollo de esta idea. Es un desarrollo de esta idea, pero esto es lo más importante. Y lo podemos ver, ¿no? Habíamos mencionado algunas cosas en cuanto al escrito, de cómo este escrito presenta un griego muy acabado, muy terminado, muy preciso, ¿no? Y Santiago es puntual, es específico en utilizar cada una de las palabras en forma intencional para llevar el propósito adelante que él tiene en mente. Y no hay nada al azar acá. Veíamos que desde el uso de las palabras y los casos genitivos, ¿se acuerdan que es algo que marca pertenencia, posesión? La sabiduría estaba en genitivo porque le pertenece a Dios. Habíamos visto también la frase preposicional, pídala a Dios, en realidad mejor traducida como sería pídala de Dios, porque eso es lo que nos permite en estos casos gramaticales, ¿no? Pídala de Dios. La sabiduría se halla en Dios. Vimos también que le iba a ser dada por el agente que es Dios, porque es su patrimonio. A su vez esto tiene armonía con lo que enseña Santiago en la carta acerca de la sabiduría. ¿De dónde desciende de la sabiduría? Según el capítulo 3, de lo alto. De lo alto. ¿Por qué desciende de lo alto? Porque es de Dios. Es su patrimonio, es su propiedad. Pero esto también tiene armonía con toda la revelación bíblica. ¿Por qué? ¿Recuerdan? Job estaba en pruebas y él podía ver el origen y cómo funcionaban muchos de los misterios que hay en el mundo. Sin embargo, a la hora de pensar en la sabiduría, no conocía su origen. ¿Quién sabe, quién conoce el camino de la sabiduría? Pero él al final, en el capítulo 28, versículo 23, va a reconocer, pero la sabiduría está en Dios, se halla en Dios y a Él le pertenece. Y vimos cómo tenemos que acercarnos a Dios, al dador de la sabiduría. Claro, uno dice, Él tiene el patrimonio de la sabiduría, pero ¿qué hay si Él es egoísta y no me la quiere dar? Bueno, el pasaje te dice, Él es un dador. No solamente te va a dar en abundancia y sin reprochar porque nos hallemos en un momento de debilidad, porque es justamente ahí donde la gracia opera, ¿no? Cuando reconocemos nuestra debilidad, es cuando
realmente nos bastamos y nos es suficiente la gracia de Dios. Ahora, esto, si vamos a recibir sabiduría, si vamos a dirigirnos a la sabiduría, el camino que vamos a transitar se llama oración. Si hay un punto crítico en nuestra vida donde estamos pasando por dolor, es ahí donde la vida de oración se tiene que intensificar en nuestras vidas. Y eso también era parte de la implicación. Pero ahí también veíamos la sumisión que tiene que tener el Hijo de Dios cuando está en pruebas. ¿Por qué? Porque pídala, es una orden, es un mandamiento. Quiere decir que tengo que ser sumiso, obediente, para poder llevar esto adelante. Ahora, ¿cómo podemos recibir sabiduría? Bueno, admitiendo primero nuestra pobreza en medio de las pruebas. En segundo lugar, acudiendo al lugar pertinente en medio de las pruebas. Pero podemos recibir sabiduría, y esto es lo que vamos a ver hoy, es aferrándonos a las promesas de Dios en medio de las pruebas. Dice el versículo 5, y se va a terminar la idea, y les será dada. E hizo un modo indicativo, esto expresa realidad. La sabiduría está garantizada para aquellos que la solicitan de Dios, para aquellos que se la piden a Dios. Y les será dada. Fíjate que nuevamente, ¿no? Esto está en voz pasiva. Quiere decir que el sujeto recibe la acción de un agente. Ese agente es Dios, el dueño de la sabiduría. Él se la va a dar. Claro, hacemos muchas cosas en forma activa. Por ejemplo, pedir sabiduría. Eso es nuestra responsabilidad. Pero el hecho de obtener la sabiduría ya no está en nosotros. Eso es algo que se nos confiere. Eso es algo que se nos va a dar. La convicción de que la sabiduría nos será otorgada descansa en la promesa de Dios. No es porque la merezcamos. No es un derecho ni nada semejante. Mira, ¿sabes cómo podemos recibir sabiduría? Aferrándonos a la promesa de Dios. Él dijo que la va a dar. Y lo único que tenemos que hacer es confiar en Él. Dios dijo que nos va a conceder sabiduría. Él promete que nos va a dar las herramientas, los recursos para aplicar las verdades escriturales en medio de la aflicción. Vos decís, ¿esto funciona? Sí, hermano, funciona. Dios nos va a dar sabiduría. Los principios funcionan. Claro, Santiago no está hablando desde el vacío, ¿no? Antes habíamos visto cómo en la cultura judía se oraba la escritura. Hay mucha Biblia acá para una persona que está buscando sabiduría. Pero vamos al versículo 6 y veamos algunos detalles. Primero recuerda esto. El pensamiento central de pedirle sabiduría a Dios va a continuar, ya que se va a repetir el mismo verbo imperativo. Dice, pida, ¿no? Pida. Otra vez, de la misma forma. Este sugiere lo siguiente. Sin perder de vista la responsabilidad de acudir al lugar pertinente cuando somos probados, ahora debemos atender a esta tarea en forma correcta. En estos versículos se nos van a decir cómo sí debemos pedir, y también se nos va a advertir cómo no debemos pedir. El punto está en la manera de acercarnos a ese dador de sabiduría, a Dios, al dueño de la sabiduría, para hacer nuestra petición. Y fíjate que el acento va a recaer en el modo de proceder, ¿no? Santiago nos va a mostrar una forma apropiada y una forma inapropiada. Cómo sí y cómo no pedir a Dios sabiduría. Y lo podés ver por la conjunción que aparece ahí. Aparece un pero, ¿no? Esto es una conjunción adversativa. Fíjate que dice, pero pida con fe. Es como si estaría diciendo, ustedes tienen que hacer esto, pero háganlo así. Fíjate que ese pero conlleva la idea de instrucción, de cómo se debe hacer. Pero el pero, normalmente cuando lo utilizamos, también lleva la idea de advertencia, ¿no? Es como si Santiago está instruyendo y a su vez advirtiendo. Podríamos decir, come pescado que hace bien, pero tened cuidado, ¿con qué? Con las espinas, porque te van a causar, ¿ves? Vos sentís una orden, una instrucción, te hace bien y todo, la recomendación, pero tened cuidado con las espinas.
Podrías decirle como padre a tus hijos, bueno, jueguen ahí, jugá con tu hermanito, pero no te pelees. No hace falta que le diga la razón de por qué no se tiene que pelear, ¿no? El niño por lo general lo entiende, porque va a haber castigo, va a haber castigo. Entonces, acá Santiago en forma precisa utiliza esto de esa misma manera. Él dice, pídanle a Dios sabiduría, pero pídanla de esta manera. Y después va a haber dos conjunciones que nos van a dar las razones por qué hay que hacerlo así. Lo que hace esta parte, estos 3 versículos, nos van a forzar a obedecer este texto, porque nuestra salvación, porque realmente si obedecemos es que estamos evidenciando nuestra salvación. O sea, no nos queda otra. Al Hijo de Dios no le queda otra por esta forma en la cual lo está diciendo Santiago. Dice, pero pida con fe. Acá la fe no se trata de una aceptación intelectual o teológica acerca de Dios y su capacidad para otorgar las peticiones. Tiene que ver más bien con una vinculación de dependencia hacia Dios mismo. Es estar en relación con Él. Pedir con fe implica una confianza personal profunda en la fidelidad de Dios. Esta petición tiene que ser hecha con fe, con confianza delante de Dios. ¿Por qué? Por el propósito que tienen las pruebas, y eso ya lo explicó en el pasaje anterior. Pero también porque el carácter que Dios tiene. Dios es un Dios que sabe, es un Dios que promete ayudarnos, es un Dios que nos va a dar sabiduría, el carácter bondadoso de Dios y su fidelidad. Todo esto tiene que llevar al creyente a pedir con fe, con fe. Esa es la razón en demanda de sabiduría. Se hace en plena certidumbre de fe. Años después, el autor a los Hebreos, no hace falta que los busquen ahí en Hebreos capítulo 10, versículo 22, lo va a decir así: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados nuestros corazones de la mala conciencia y lavados los cuerpos con agua viva. Fíjate, en plena certidumbre de fe. Te cuento un poquito. Es como si el autor a los Hebreos estaría diciendo, ahora que podemos entrar en la presencia de Dios confiadamente y que tenemos un gran sumo sacerdote, lo primero que tenemos que hacer es acercarnos con corazón sincero. Fíjate, el mismo orden de Santiago, ¿no? Pedí a Dios. Pero como dice, de esta forma te tenés que acercar a Dios, en plena certidumbre de fe, en plena certidumbre de fe. Estos hermanos se estaban deslizando, los destinatarios de Hebreos, estaban dejando de avanzar en su fe, por diferentes razones, probablemente también estén en pruebas ellos, y esto estaba afectando su vida, al igual que a los destinatarios de Santiago. Y algún paralelo podríamos trazar en que estaban descuidando los elementos esenciales de la salvación, ¿no? Aunque se materializaban de diferente manera. Por ejemplo, los destinatarios de Hebreos, podés ver cómo ellos estaban retrocediendo en los elementos esenciales de la salvación y estaban queriendo abrazar la religión del judaísmo, volviendo a su antigua vida, ¿no? Mientras que los destinatarios de Santiago, el corazón y la infección era el mismo, tenía que ver con la salvación, solo que lo mostraban en vivir una vida mezclada, una vida confundida con el sistema del mundo. No estaban marcando ninguna diferencia, pero ya sea uno o otro, se debían acercar a Dios, se debían acercar a Dios con seguridad, con confianza en Él, ¿no? Y Santiago lo va a decir de esta manera: pida con fe. Más tarde el autor a los Hebreos va a insistir en este tema. En el capítulo 11, versículo 6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios. Es imposible, no se puede hacer. Y fíjate cómo se repiten los mismos conceptos, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. No puedes acercarte a Dios pidiéndole sabiduría y no confiar en Él. No confiar en Él. Y dice, pero pida con fe, no dudando nada. No dudando nada. Ahora, la frase preposicional con fe
habla de asociación, de una relación estrecha. Pero la segunda frase, no dudando nada, es una frase de participio, se llama, ¿no? Esto. Y esto va a añadir fuerza a la idea. ¿Cómo lo va a hacer? Por medio del contraste. Si por un lado le tenés que pedir a Dios con fe, por otro lado, ¿qué no tenés que hacer? Dudar. No dudar. No dudando nada. Este es un participio. Y ustedes saben lo que es un participio, ¿no? Que tiene aspectos de adjetivo, aspectos de un sustantivo, pero también comparte su naturaleza verbal, o sea que tiene accidentes de un verbo, ¿no? Entonces podemos ver que está en tiempo presente. Pero te voy a decir algo de los participios. Los participios no tienen un tiempo cronológico, no es pasado, presente, futuro. No es para que lo ubiques en un momento, sino que lo que te indican los participios es la forma en que suceden las cosas. ¿Cómo tienen que suceder este pedir a Dios? Continuamente. Y ese es el aspecto que te transmite el tiempo presente. Algo durativo. Ellos lo tienen, no tienen que dudar. No tienen que dudar en ningún momento. Por eso, lo que te presenta acá Santiago, no es una persona que, confiaba en Dios, pero en un momento de duda, falló. No, es alguien que está dudando constantemente. Alguien que duda, sin parar. Esta palabra es muy interesante, ¿no? Tiene el sentido de conversación, de diálogo. Es hablar constantemente. Dios te está diciendo, haz esto, y hay diálogo, hay conversación. ¿Y sabes dónde se utilizaba este término? Parte de esto te vas a acordar porque utiliza muchas palabras en este pasaje en el ambiente comercial. Y claro, te podés imaginar, ¿no? Ellos entraban en un comercio y empieza el diálogo. ¿El diálogo en torno a qué gira? En torno a una duda. En torno a una duda si ese producto lo estoy pagando al precio que realmente vale. Si ese producto es legítimo, hay mucha duda, mucha desconfianza. Y lo puedo ver, ¿no? Más en la ferretería, ¿no? La gente no sabe ni siquiera a veces qué viene a buscar. ¿Qué me olvidé? Es un término comercial. Y ahí está el diálogo. Ahí está el diálogo porque es un diálogo, sí. Pero atrás de todos esos diálogos, de esas conversaciones, hay dudas. Muchas veces puede ser legítimo, no sabes si te están diciendo la verdad. Pero ese es el tema. Y esta es una persona que se presenta a Dios y es como si quisiera estar comercializando con Dios, negociando con Dios. Sí, yo te pido sabiduría, pero viste cómo es esto, porque a mí me parece que habría que... Y empieza a tener diálogo, empieza a dudar. El que duda es aquella persona que siempre tiene algo para decir. Y vos decís, pero no siempre en forma externa quizás, pero en el corazón nunca está en silencio. En el corazón siempre está hablando y nunca puede confiar plenamente en Dios. Dios promete esto o promete lo otro, pero lo que pasa es que yo, pero a mí me parece, y puede decir cosas como, mi caso en realidad es distinto, sí, yo lo haría, pero aplicaría este principio, pero hay distancias acá, habría que ver bien. En realidad él o vos decís esto porque en realidad vos no entendés, vos no estás en esta misma situación, a vos no te está pasando. Y todo tipo de diálogo, ¿no? Claro, Santiago no nos dice específicamente la manera en que se duda, pero nos podemos imaginar. Lo que sí pone en énfasis es que esto es constante. Esto es constante, es continuo. Recordemos el énfasis central nuevamente dirigido a que la sabiduría se halla solo en Dios. Y fíjate cómo se va a poner esta presión acá. ¿Por qué tenemos que confiar plenamente en Dios para recibir sabiduría? Primer razón, versículo 6. Porque el que duda es semejante a la onda del mar. El que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Primero dijo, no dudando nada hay que pedir. Y ahora te dice, porque el que duda es esto, ¿no? Aunque en español esos dos grupos de palabras son diferentes, aunque la duda es lo que está controlando todo ahí,
En el texto original se utiliza exactamente la misma palabra, con la misma flexión, las mirás y son idénticas, no cambia nada. Son participios, como te decía recién. En el primer caso funciona como un gerundio, ¿no? No dudando, ando, endo. El gerundio tiene que, es un modificador del verbo, tiene que pedir así, no dudando. Pero ahora dice el que duda y utiliza la misma palabra. Y acá se utiliza más bien como un adjetivo. Te lo voy a decir, te voy a inventar una palabra. Porque el dudador, este es el dudador, el dudante. No hay forma de traducir esta palabra, pero esa es la idea. La idea sería un sustantivo transformado en un verbo. Porque quiere poner tanto énfasis Santiago acá y no utiliza simplemente un sustantivo. Él utiliza algo que le dé vida a lo que está diciendo. Entonces él va a decir, el que duda constantemente, esta persona que está todo el tiempo hablando. ¿Qué pasa? Es semejante a la onda del mar. Acabo de utilizar un símil, ustedes saben lo que es eso, ¿no? Dice que es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a la otra. Acá no se refiere a las olas que están a la orilla del mar, sino en ultramar, en el lugar donde es difícil pasar a mar adentro, ¿no? No sé bien cómo se llamaría esa parte. Pero probablemente Santiago tiene en mente tantos años que vivió al costado del mar de Galilea, ¿no? Desde chico, y podés imaginar el mar de Galilea, un mar que está por debajo del mar Mediterráneo, entre montañas, donde en verano el viento venía en forma, no sé, de la nada aparecía viento y se producía una tormenta. Eso pasaba mucho, y en invierno las tormentas duraban mucho también, y se hacían olas muy recias, tormentas muy violentas. Pero de todas formas no necesitamos saber cómo es el mar de Galilea, sabemos cómo son las olas, ¿no? Mabel el año pasado, o este año fue, que la conoció por primera vez. Bueno, vos ves las olas, están todo el tiempo moviéndose, en constante movimiento. Bueno, así es la persona que duda. Así es la persona que duda. Presenta una vida inestable, una vida que no se puede quedar quieta. ¿Por qué? Por su diálogo, porque duda de las promesas de Dios. Y está en constante movimiento, de acá para allá. Es incierto, es impredecible. Y es impredecible porque ¿qué es lo que mueve a las olas, según Santiago? El viento, ¿no? ¿Y cómo se produce el viento? Ni sabemos, ¿no? Es más, Juan capítulo 3 dice que no sabes ni de dónde viene ni a dónde va, ¿no? El viento, es incierto el viento. ¿Te das cuenta? Es una vida incierta. Vos no sabés ni siquiera, vos querés decir, bueno, esta persona con esto que le está pasando, ¿dónde va a terminar? ¿A dónde va a terminar? Y no hay forma de saber, ¿no? No hay forma de saber, porque duda, porque está en diálogo. ¿Por qué? Porque esta persona se puede caracterizar por las cosas externas. Todo lo que llega del exterior afecta su vida y lo mueve de acá para allá. Esto es el que duda. Y va a decir el versículo 7: no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Esta persona que duda de la bondad de Dios no va a recibir nada de parte de Dios. ¿Y nada a qué se refiere? Bueno, sale el sol para todos menos para el que duda. No. El sol sale para justos y injustos, dice la palabra del Señor. Pero nada, en el contexto de Santiago, ¿recuerdan en el estudio de las palabras que teníamos que buscar el sentido? Es nada. Y el referente. ¿Cuál es el referente acá de esta palabra? Bueno, el referente es la sabiduría. No va a recibir nada de sabiduría para actuar en los momentos de dificultad. Va a estar a la deriva, porque el Señor, el que da abundantemente y sin reproche, a ese que duda no le va a dar absolutamente nada. No va a tener nada el Señor. Ahora, esto lo tenés que recordar, este versículo 7, cuando lleguemos al 12, dentro de bastante tiempo. Pero pensá en esto. Las pruebas, cuando llegan a la vida del creyente, y tiene la convicción, y la considera como gozo, y tiene la convicción de lo que las pruebas producen, ¿qué efecto traen a la vida del creyente?
Crecimiento y específicamente paciencia, ¿no? Paciencia, dice paciencia. Eso es perseverancia. Se mantiene firme. Si hay algo que caracteriza al Hijo de Dios es que siempre está. Se mantiene firme, la firmeza, la perseverancia. Y mirá todo el argumento que nos da Santiago desde el versículo 2 hasta acá para mostrarnos que en realidad las pruebas sacan a la luz lo que hay verdaderamente adentro de una persona. Cualquiera puede decir y cualquiera se puede acercar a Dios y le puede pedir sabiduría. Pero esa vida espiritual o esa falta de vida espiritual se va a ver expuesta frente a las pruebas, porque en el Hijo de Dios, el que tiene una fe genuina, se va a ver en que esta persona, su carácter se estiró un poco más, se hizo más profundo su carácter, ahora tiene más perseverancia esa persona. Pero el que no es salvo es inestable, como las olas del mar, ¿no? Que son llevadas de una parte a otra. Déjame mostrarte como un ejemplo positivo de esto, ¿no? Que Santiago va a conocer bien, y es Abraham. Lo va a utilizar específicamente en otras partes de la carta, pero fíjate ahí en Romanos capítulo 4, lo vamos a leer rápido, versículo 18 hasta el 22, dice: y pensá en cada una de estas palabras, qué sustanciosas que son. Dice: él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. Y no se debilitó en fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años. O la esterilidad de la matriz de Sara. Versículo 20, gran énfasis. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que le había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. La fe de este hombre evidenció que esa era una fe salvífica. ¿Por qué? Porque no dudó. Claro, vos mirás el Génesis y ves cada vez que Abraham quiso complementar algo a la promesa de Dios, ¿cómo salió? Mal. Pero finalmente Abraham creyó, ¿no? Creyó. Y no se puso a dialogar. Al final del día él no terminó dialogando. No terminó ese diálogo de decir: no, pero yo ya soy viejo. No, pero esto, no, pero lo otro. Y no le voy a creer a Dios. Terminó creyendo a Dios. Y podemos ver cómo su fe le fue contada por justicia. Recibió lo que se le prometió. ¿Qué se le prometió a Abraham? Un hijo. Y fue fiel Dios, le dio un hijo. ¿Qué se nos promete a los creyentes cuando estamos enfrentando dificultades? Sabiduría. Se nos promete sabiduría. Se nos promete los recursos necesarios para aplicar los conocimientos escriturales a la hora de enfrentar la dificultad. Eso es sabiduría. Y eso es lo que Dios nos da. Y de eso no tenemos que dudar. Finalmente, el versículo 8, Santiago va a exponer directamente la naturaleza interna de este hombre que duda. Porque él, refiriéndose al hombre que duda, este hombre que duda es el hombre de doble ánimo, del versículo 8. Doble ánimo, ahí esto es un adjetivo. Solamente sale acá y en el capítulo 4, versículo 8. Y es utilizado por Santiago en una forma, podríamos decir, figurada, hasta te diría irónica, porque denota una persona que tiene un alma dividida. La raíz de la palabra es disukos. Ese di es dos y sukos de psique, de alma. Entonces es dos almas. Pero claro, esto en forma literal no es posible, ¿no? ¿Cómo puedes tener dos almas? Te pones a pensar en eso, no puede ser esto. Pero nuevamente tenés que recordar la cultura judía. Esto no es algo que surge en la mente solamente de Santiago. Ellos saben, los destinatarios saben el absurdo con el que está llegando Santiago para afectar sus mentes.
Santiago lo que está poniendo acá es un énfasis entre una persona que dice algo externamente, aunque por dentro es todo lo contrario. Está dividido entre lo que le pide a Dios y lo que realmente cree de Dios. En eso está dividido. Entonces él no verdaderamente le pertenece a este mundo, verdaderamente no tiene fe. Está motivado por dos cosas. Por un lado, y escuchad en esto, él abraza los beneficios del Evangelio. Y confunde eso, ¿no? Pero abraza los beneficios del Evangelio. Como hijos de Dios, disfrutamos de los beneficios del Evangelio, pero no nos centramos simplemente en eso. Esa no es nuestra motivación. La motivación es el propósito del Evangelio, que es la gloria de Dios. Ahora, esta persona abraza los beneficios del Evangelio, solo eso, y le pide a Dios, pero le pide dudando. ¿Por qué le pide dudando? Porque no tiene posibilidad. Está desprovisto de vida espiritual. Santiago no lo está condenando a esta persona, le está predicando el Evangelio. Está exponiendo lo que es su naturaleza. ¿Para qué? Para que él pueda correr en arrepentimiento y fe delante de Dios. Eso es lo que hace Santiago acá. Nuevamente parecen reflotar, como te decía en la introducción del miércoles anterior, algunos principios del Sermón del Monte que quedaron tan impregnados en la mente de Santiago. Ahí en el Sermón del Monte, en Mateo capítulo 6, no lo busques, simplemente te aludo a esto. Jesús, hablando acerca de las riquezas, dijo: nadie puede servir a dos señores, a Dios y a las riquezas, ¿no? No se puede tener el alma dividida, en otras palabras. Esto no es admisible. Pensar que estamos con un pie en el mundo y con otro pie en las cosas del Señor, hermano querido, eso es una ilusión. Y se me apagó todo. Ahí está. Eso es una ilusión. No se puede hacer. Solo una cosa nos controla, solo una cosa dirige nuestra vida. Aunque por fuera se vean cosas legítimas, Dios conoce las motivaciones de nuestro corazón. Lo que finalmente va a prevalecer es la realidad de lo que se es. Por eso, Santiago acá también, dicho sea de paso, no solamente creo que está pensando en el Sermón del Monte, sino al concepto veterotestamentario de esto de tener un corazón, un alma dividida, ¿no? Ahí en Ezequiel, te lo leo, 14, versículo 1, podríamos leer hasta el 5, 6. Dice el versículo 1: vinieron a mí algunos de los ancianos de Israel y se sentaron delante de mí. Y vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, estos hombres han puesto sus oídos en su corazón. Estos hombres han puesto sus ídolos en su corazón y han establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro. ¿Acaso he de ser yo en modo alguno consultado por ellos? Fíjate. Estos hombres pusieron sus ídolos en su corazón porque no confiaban plenamente en Dios, ¿no? No tenían fe en el único Dios verdadero. Y dice: ¿acaso yo he de ser consultado por ellos? ¿Se pueden acercar a Dios? ¿Se pueden acercar a mí de esta manera? Y dice el versículo 4: háblales, por tanto, y diles: así ha dicho Jehová el Señor. Cualquier hombre de la casa de Israel que hubiere puesto sus ídolos en su corazón y establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro, y viniere al profeta, yo Jehová responderé al que viniere conforme a la multitud de sus ídolos, para tomar a la casa de Israel por el corazón, ya que se han apartado de mí todos ellos por sus ídolos. Y el versículo 6: por tanto, ya que ellos tienen un corazón que es para los ídolos y se acercan a mí de una manera descarada, Dios le va a decir esto: convertíos y volveos de vuestros ídolos y apartad de vuestros rostros todas vuestras abominaciones. Fíjate qué clarito que es esto, ¿no? Cómo el principio opera de la misma manera. No podés acercarte a Dios en incredulidad, dice el autor a los Hebreos también. Años antes ya Elías había advertido esto, ¿no? En Reyes capítulo 18: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? ¿Hasta cuándo? Fíjate cómo
más allá de cómo esta persona se puede ver y cómo se maneja, Santiago va a poner el énfasis, el foco en lo que la persona es, porque dice, el hombre de doble ánimo hace esto, no, es esto, claro, se maneja de esta manera porque es esto, es inconstante en todos sus caminos. Esa palabra inconstante tiene el sentido de inestable, de inquieto. No, según el sentido de Santiago 1.8, es que no puede ni siquiera orar con eficacia por su inestabilidad. ¿Y sabes dónde la utiliza Santiago esta palabra? En el capítulo 3, versículo 8. Lee conmigo, eso sí quiero que lo leas, porque hay un sentido muy importante ahí. Santiago 3.8 dice: pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado. Esa palabra refrenado es la misma que inconstante. La lengua es incontrolable. No se la puede controlar humanamente. Fíjense, la desesperación está garantizada para aquellos que no conocen a Dios cuando se enfrentan al dolor. No importa lo que digan, su falta de aprecio hacia los recursos divinos expone su falta de fe. Y el fin es amargura. Nunca van a sanar esas heridas. Siempre la van a conducir a una vida encerrada en ellos mismos, a la depresión continua, constante y al desastre. Esa es la vida, esa es la esperanza de aquellos que no tienen a Dios y que no buscan a Dios con fe. Hermanos, no hay salida para los problemas que este mundo tiene en la esfera terrenal. No hay. Y déjenme insistir con esto. No hay soluciones. El mundo ofrece ilusiones, pero no soluciones. Esto aplica para los creyentes también. La esperanza real no es que se me solucionen los problemas, porque ahora tengo una fe en Cristo. La esperanza real del pueblo de Dios no se encuentra bajo este cielo, se encuentra en la patria celestial. Por eso es que debemos acudir al Señor. Claro, nosotros queremos soluciones, ¿no? Pero como decía Poli hace un rato, hay que orar bien, hay que orar las Escrituras. ¿Y qué es lo que dice Dios que tenemos que orar? Por sabiduría cuando nos encontremos en dificultad. Y Dios no nos dice nos va a sacar de las pruebas, pero nos va a dar la sabiduría para poder manejarnos, para poder conducirnos en medio de las pruebas. Pero ahí está el punto de todo lo que Santiago está diciendo con todos sus argumentos, ¿no? Este es el contraste entre un salvo y un no salvo. El salvo va a permanecer y es más, va a aumentar su permanencia, su perseverancia va a crecer a través de las pruebas. Pero una persona que no es salva va a terminar en el desastre, lo vas a ver en un lado, en otro, no puede permanecer. Ahora, hay un detalle también que yo creo que Santiago lo hace en forma intencional. Hay la palabra cuando dice el hombre de doble ánimo, la palabra que nosotros tenemos desde el texto original es anthropos, en el texto griego, anthropos. Esa palabra describe al hombre muchas veces de sexo masculino, pero por lo general es genérica esa palabra. Abarca tanto hombres como a mujeres. Y nosotros podemos pensar, claro, esto le puede pasar a todos, ¿no? Tanto a hombres como a mujeres. Y eso está bien, cualquiera puede estar teniendo este problema, ¿no? La falta de fe en Dios. Pero acá la palabra que utiliza Santiago es muy interesante, porque utiliza la palabra aner en el texto griego. Y esa palabra se refiere al esposo, al varón, a una persona de sexo masculino, no a hombres y a mujeres. No es que las mujeres no enfrenten esto, pero el énfasis está en los hombres. Y te voy a decir por qué. Porque el hombre, por designio de Dios, siempre va a tener lugares de influencias, lugares en los que él va a tener que tomar la posta y liderar su hogar. Entonces, Santiago quiere poner un énfasis especial en los hombres de la iglesia. ¿Sabes por qué? Porque justamente somos los hombres los que muchas veces descuidamos el buscar a Dios cuando vienen dificultades. ¿Y a quién se ve más
buscando del Señor cuando hay pruebas, cuando hay dolor? ¿A quién se ve más buscando la ayuda que dicen las Escrituras? A las mujeres. Es así. Muchas veces se ve eso. Y está bien que lo hagan. Pero los hombres muchas veces nos mantenemos en una actitud pasiva. Y esto Santiago no quiere que pase en la iglesia. Por eso le va a decir, los hombres. Claro, este hombre es el que duda. Pero déjame decirte algo. Este es alguien que duda continuamente. Pero eso no significa que nosotros no vamos a luchar contra la duda. Pero estemos seguros que si no estamos confiando en el Señor, no vamos a poder recibir sabiduría. Porque también se aplica eso para un creyente, para un hijo de Dios. Y como hombres hay implicaciones necesarias para nosotros, ¿no? Tomar nuestro lugar, tomar el lugar que corresponde. No dejar que las cosas se solucionen así porque sí nada más, sino que podamos tomar la posta y decir, bueno, por acá pasa el problema, acá tenemos que reaccionar y de esta manera tenemos y vamos a buscar al Señor. Estas son las personas con las que nos vamos a juntar para pedir consejo. Acá vamos a estar siempre, en esto vamos a perseverar, porque como hombre tengo una responsabilidad muy grande. Y eso es algo que también se lo deja ver el texto, ¿no? Implicaciones que podemos ver acá. Como los destinatarios de Santiago, nosotros en la actualidad pasamos diferentes pruebas, las cuales se requiere aplicar en forma práctica los principios escriturales, ¿no? Debido a que no se halla en nosotros esta sabiduría, debemos solicitarla a Dios, quien es el dueño y el dador de la sabiduría. Él promete darla, pero a quien la pida con fe. Es justamente como le pedimos a Dios en donde demostramos lo que somos por dentro, la forma como oramos. Y vamos a pasar directamente a la implicación general de esto. La fe genuina va a quedar evidenciada no solo por el entendimiento de la grandeza y el poder de Dios, sino también por una vinculación a ese Dios soberano. Esto es confiar plenamente en Él. Y ahora, algunas preguntas que nos tendríamos que hacer, ¿no? ¿Cuáles son las excusas que tengo para no entregarme de lleno en la confianza en Dios? ¿Cuáles son las excusas? Porque razones no hay ninguna, ¿no? ¿Cómo no confiar en un Dios que nos promete dar en forma abundante sabiduría? ¿Desconfío de su bondad? Quizá uno piensa, bueno, yo no desconfío, solo que no estoy seguro de que si esto funciona. Y eso es desconfianza también. Eso es desconfianza, ¿no? Muchas veces pensamos que resolver las cosas a la manera de Dios se torna arcaico, se torna algo anticuado, se torna algo poco práctico. Y yo quiero ser más práctico. Necesito ya una respuesta, necesito ya saber qué hacer. Claro, pero fíjate en el contexto lo que hay: paciencia, upomón es soportar. Creemos que podemos ser más sabios que Dios al manejar nuestro caso en diálogo hacia Él, argumentando, dudando. Bueno, nos esperan muchas mareas entonces. Pero por otra parte, creo que si entendemos la esencia de esto y hemos abrazado una fe genuina, estas verdades consuelan nuestro corazón. Porque no es que el creyente está a la deriva, como muchas veces pensamos, que no me pase esto porque no tengo ni idea. Bueno, acá Santiago nos dio una idea, aunque sea, ¿no? Y esto tiene que consolar nuestro corazón. El creyente es ayudado por la gracia de Dios. Pero, ¿qué necesitamos hacer? Admitir nuestra pobreza, acudir al Señor, aferrarnos a que Él nos va a dar lo que necesitamos. Como implicación general y universal de todo lo que estudiamos en estos 2 miércoles, podemos entender algo. La sabiduría en el tiempo que escribe Santiago era de Dios y en este tiempo sigue siendo del Señor.
esa sabiduría que le pertenece a Él en forma exclusiva es la que necesitamos para aplicarla a nuestra vida. Buscarla en otro lado, querer complementarla de una manera práctica, es ofender el carácter bondadoso de aquel que posee toda la sabiduría. Es ofenderlo. Y no debemos hacerlo. Porque si lo hacemos así, ya no le estamos pidiendo con una vinculación hacia su persona, en fe, con fe, sino que lo estamos haciendo con diálogo, dudando. No esperemos nada del Señor, Esperemos sí del viento, pero nada del Señor. Espero que la palabra de Dios traiga salvación y traiga santificación en esta noche, hermanos.